Hola muchachos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Uy, Hola, profe, ahí se escucha bien, ahí se escucha bien. pero voy a alzar el volumen. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ah, ok. profe, ahí me escucha y me escucha bien. Sí, sí, te escucho, Sebastián. Todo bien. Alejandra también se la escucha. Por el momento, pues estamos tres. Vamos a esperar un ratico a ver si llega más gente. ¿Les parece? Van llegando poco a poco. ¿Cómo les ha ido? Que sí, que nos Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, profesor. Ah, bueno. Vamos a esperar un ratico a ver si llegan más estudiantes. Esperemos que sí. Vale, profe. Sí, señor. E iniciamos. Muchachos, ¿y ya tuvieron más clases online o esta es la primera? ya, ¿Cómo? yo ya tuve clase, profe. Ah, ¿cómo les fue? Bien, 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 súper. Ah, bueno. ¿Sí les gustó o no les gustó? ¿Nos quedamos así o no nos quedamos así? No, ¿No qué? no nos quedemos así. No, no, no nos quedamos así. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué fue? ¿Tienen experiencia manejando el Zoom? no, profe, esta es la primera vez. ¿Esta es la primera vez? Pues A para ver, mí sí. para ti sí. No, no hay lío, todo bien. ¿Si alcanzan a ver el menú que hay abajo? Sí, Bien, Sí, sí. ¿Qué les sale a ustedes? ¿Les sale, les sale, por ejemplo, compartir pantalla? sí. bien. Sí. Ok, eso sirve para hacer presentaciones y cosas por el estilo. Ya en un ratico yo comparto pantalla y les pongo pues la presentación del día. ¿Listo? Listo, profe. De resto, pues en estos momentos eh, se graban las sesiones y luego acto seguido se suben en YouTube. Bien, para que sepan que cómo vamos a hacer. ¿Sí? O mejor dicho, el proceso es el siguiente. El Centro de Educación Virtual, que son los que manejan las aulas virtuales, ellos, ellos administran las cuentas de Zoom. ¿Sí? Entonces ellos todos los días nos van a estar enviando en las mañanas los links de las clases. ¿Sí? Entonces así como les envié este link, esta mañana todos los docentes se los tienen que estar enviando. ¿Bien? Entonces ustedes entran a la sesión, así como entraron en esta ocasión, y acto seguido pues se realiza la clase y se graba. Y luego se monta en YouTube. En el caso de que alguien no haya podido estar en la clase o en el caso de que alguien quiera volver a ver la clase, pues estaría entonces montado o subido en YouTube. ¿Listo? Para que todos sepan. Ese Ah, va a ser el modus operandi. Adicional a eso, pues decirles que este va a ser algo que se va a tratar durante 3 semanas, es decir, esta sería la semana uno, la próxima semana la semana 2, luego viene la semana 3 y luego de esa semana 3 viene Semana Santa. Bien, para que tengan todos claro, viene Semana Santa.
y mientras tanto, pues estar atentos a las instrucciones que, que puedan aparecer en cualquier momento por parte de la universidad. Bien. Vamos a mover esto un poquitín. Así. Listo, entonces para que todos tengamos claro esas decisiones que se han tomado para darle continuidad al proceso académico de la universidad, tanto en lo que son clases, lo que son prácticas profesionales, lo que son anteproyectos, trabajos de grado, semilleros, es decir, que todo siga adelante. Bien. Claro está, pues, la primera vez que uno hace algo, pues, no lo va a hacer del todo bien, ¿sí? Los procesos requieren cierta maduración y entonces las próximas veces iremos mejorando y lo haremos cada vez mejor. Esto es para que lo tengamos en cuenta. Los procesos requieren siempre cierta maduración. La segunda vez que lo hagamos lo haremos mejor, la tercera mejor y así sucesivamente. Bien. Entonces parece que, bueno, ya son las 2:09. Parece ser que pues no ha llegado más nadie. Pues démosle inicio a la clase. ¿Les parece? Si tienen Listo, alguna, profe. Sí. listo, si tienen alguna pregunta o algo, le dan en chatear. Creo que a ustedes les sale también esa opción. Chatear Sí. y abajito sale escribir mensaje. Y ahí Sí. pueden preguntar, pues, o compartir o hacer alguna recomendación, alguna sugerencia. Sí, sería chévere también recibir sus retroalimentaciones. Entonces, vamos a mirar una cosita aquí. Listo, iniciamos. Entonces uno normalmente de aquí en compartir pantalla y en compartir pantalla pues uno le puede dar a todo. En este caso pues vamos a compartir lo que son la presentación. ¿Listo? Listo, entonces vamos. ¿Me confirman que sí está, que sí pueden ver? Hola, ¿me confirman? Sí, pueden ver la presentación. Sí, profe, ahí se ve la diapositiva. No te entendí, la verdad. Espera un momentito. Listo, volví. ¿Me confirman? Sí se escucha, sí se ve, sí todo. Profe, se le escucha entrecortado. Mm. Ok, gracias por decirme. Eso sí, ahí ya. ¿Sí? Listo. Sí, ahí se ve. ¿Y sí se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Listo, entonces iniciamos. Señor. Esta clase es importante, igual queda grabada pues para las personas que no
que no hayan podido acceder a la presentación. Hoy iniciamos con lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que venimos desarrollando un plan aplicativo de sistema integrado de gestión en una empresa que ustedes han decidido emprender. ¿Sí? Tenemos algunos grupos de trabajo y en sus grupos vienen desarrollando una empresa que han emprendido. ¿Listo? Algunos tienen una aplicación, otros tienen, aquí va a llegar Juan David, otros tienen una empresa que exporta frutas, otros tienen una empresa de consultoría y temas de psicología. Y pues la idea es implementar ese sistema integrado de gestión en cada una de las empresas. Estuvimos iniciando con lo que era el sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Haciendo temas aplicativos, misión, visión, políticas, objetivos, empezamos a hacer procedimientos, ¿listo? Y pasamos entonces en las clases anteriores a lo que era el sistema de gestión ambiental, ¿sí? Y yo les decía que en el sistema de gestión ambiental no iba a haber realmente mucha aplicación, era más una introducción teórica, conceptual, una fundamentación, ya que ustedes dentro del plan de estudio de administración de empresas eh, van a estar cursando precisamente una asignatura llamada gerencia ambiental. ¿Sí? Entonces ahí en esa asignatura de gerencia ambiental es donde ustedes van a profundizar más en el tema. ¿Listo? Eso en el caso de gerencia ambiental. Y hoy, a partir de hoy, empezamos a hacer el tema de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Entonces, como tal, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues, como tal, arranca hace muchísimos años, ¿sí? Porque en las empresas históricamente, y estoy hablando de hace 100, 120 años, eh, 150 años incluso, sucedían demasiados accidentes. De hecho, lo normal era que las personas tuvieran cicatrices, tuvieran heridas, les faltaran algunos dedos de las manos o toda la mano, debido a que era muy común sufrir accidentes laborales en las fábricas durante la revolución industrial, los primeros años de las fábricas. ¿Sí? Pues evidentemente eso era muy perjudicial para las personas, pero también era perjudicial para las empresas. ¿Sí? También era muy perjudicial para las empresas porque vas a estar perdiendo eh, evidentemente a tu capital humano en accidentes. Incluso hoy en día en las fábricas se ubican unos letreros donde dicen cuántos días llevan sin accidentes. Hoy llevamos 100 días sin accidentes. Hoy llevamos 15 días sin accidentes. Hoy llevamos el primer día sin accidentes. Hay unos letreros, ¿sí? Que aparecen en las empresas, sobre todo de tipo eh, de fabricación industrial. ¿Sí? Así al estilo de los En, Simpson, que llevan un conteo de días sin accidentes y suele suceder, es muy normal. nosotros ¿Sí? vimos en una salida el semestre pasado ¿Cómo? a Bimbo. En Bimbo, Sí, sí, adelante. eh, ahí en Bimbo hay como un letrero grande que dice los días que llevan sin accidente. Eso, así. ¿Y cuántos días Exactamente. llevaban sin accidente? Uy, yo no me acuerdo. Juan David, usted estaba. No me acuerdo. Mejor no ¿Se se escucha? acuerden, ¿no? Mejor no se acuerden. Esto queda grabado, a la Bimbo no le va a gustar. Ah, Sí, entonces, pero sí, las empresas llevan eso, ¿sí? Y lo toman como un objetivo de su sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Es decir, ¿cuántos días sin accidentes deben lograr? Es decir, vamos a suponer, vamos a llegar a lograr todo un año sin accidentes, 365 días, vamos a lograrlo. A veces se quedan cortos, ¿sí? Es difícil porque la palabra accidente pues conlleva que es una cuestión
casi que al azar. Usted no lo hace a propósito, usted no se va a lastimar a propósito, usted no está buscando que le suceda algo, pero en cualquier momento puede suceder que usted tenga un resbalón o se tropezó, puede pasar, sí, puede pasar. Y eso es algo al azar, ¿sí? Lo que pasaba en el pasado era que las condiciones de vida no eran las más adecuadas. Bien, entonces como para tener esa parte en cuenta, las condiciones de vida no eran las más adecuadas para llegar a trabajar en eso. ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Que a veces me aparece un letrerito de que está, que molesta el internet. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Que a veces me parece un letrero que molesta el internet. Hola. Hola. Uy, se trabó esta mierda. Uy, se trabó. Uy, perro, no. Trabó esta mierda. No, no, se trabó. No, profe, se trabó. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, sí, te escuchamos muy bien. Todo lo que dijiste. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ya. Sí, sí. Muchachos, cuidado con el vocabulario porque es que queda grabado. Ya, profe, qué pena. No, tranquilo, tranquilo. Todo nos puede pasar, pero cuidado con el vocabulario es que queda grabado y toca Sí. montarlo a YouTube. ¿Sí? Cuando Uy, Entonces, no, profe, no. si Ya. pueden, por No, favor, ya. deshabiliten la cámara para que consuma menos internet, decían ayer en... Ay, profe. Chao. Buenas, ya llegué. Hola, ¿cómo estás? Llegaste tarde. Llegó tarde a la clase virtual. Qué pena, profe. El tráfico. Sí, sí, mucho Ya tráfico. tiene falla, papi. Ya Ay, tiene falla. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos. Entonces, me place que hayan visto ese tipo de letreros en Bimbo, porque precisamente en las empresas lo que buscan es precisamente mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, ¿sí? Además de mejorar, o por lo menos mantener los niveles de salud acordes a como llegaron cuando fueron contratados, ¿sí? Eso es muy importante. Hoy en día se desarrollan muchas enfermedades profesionales, ¿sí? Precisamente por estar desempeñando los empleos que habitualmente se desempeñan. Voy a decirles un mero ejemplo, eh, que creo que se los decía la clase pasada. eh, la luz, las luces que utilizamos normalmente en las oficinas o que tenemos en la universidad, esas luces dañan la vista, ¿sí? Entonces pasárnoslas con la luz prendida todo el día, pues termina dañándonos la vista, ¿sí? Y eso se convierte en una enfermedad profesional. Los personajes que manejan un computador todo el día terminan desarrollando enfermedades profesionales en las manos, en los dedos más exactamente, ¿sí? Eh, Son enfermedades profesionales, ¿sí? Hay gente que desarrolla problemas en la espalda, en las rodillas, en los pies, ¿sí? Precisamente por eso. Y a veces ocurren accidentes, a veces uno va subiendo las escaleras ahí en la universidad, por decir un ejemplo, y pues, uno se puede tropezar y se golpea, puede suceder, ¿sí? Estamos jóvenes y todo, pero ¿y si no? ¿Sí? ¿Y si no? Entonces pueden suceder situaciones, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Qué busca un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Pues precisamente prevenir cualquier tipo de situación. Pues la rampa que tenemos ahí en el edificio Pedro Simón, ¿sí? Rampas, ¿bien? Prevenir lesiones, enfermedades, precisamente. Mantener nuestro bienestar físico y mantener nuestro bienestar mental y emocional. Profe, se te corta el audio. Ah, rayos, Profe. qué embarrada. ¿Mucho? Profe, pero es de ratos, es de ratos. De rato es que por momentos Cuando está pareciera que se cae el explicando. internet. Qué pena con ustedes. Pero ahí está bien, profe. Ahí Es se le que escucha. está bien. Y cuando ¿Cómo empieza a puedo entonces? explicar, como que se traba.
Hacia al lado del modem, profe. Va a tocar moverme un poquitín. Espera un momentico ahí. Va a tocar moverme. Así mejoró señal. Aquí está. Bueno, démosle así. ¿Listo? ¿Ahora me escuchan? Sí, señor. Listo. Bueno, Dios mediante, vamos a ver. Hasta me veo mejor, qué bárbaro. Vamos a ver. Antes sí se escucha. Sigamos. Entonces, sigamos. Entonces, por lo general, precisamente no es tan fácil garantizar la seguridad de todos los empleados. Sí, señor. Cuéntame. Señor Juan David. Ah, no, profe, no es que quería mirar qué era eso. No, ya. Ah, no, pues es alzar la mano para participar. Ok, no. Pensé que iba a no, tirar. Ok, no, me parece bien que vaya cacharreando la herramienta. Sí. Sí, sí. Entonces, como Sí. tal, pues el sistema de seguridad del trabajo, salud y seguridad del trabajo, debe ser liderado e implementado por todos los miembros de la organización y totalmente apoyado por la alta gerencia, ¿sí? De forma tal que se garantice el bienestar de los empleados. ¿Listo? Para un empleado fundamental, como se podrán imaginar, mantener su salud, ¿sí? Y sus condiciones de vida. Y para la empresa es indispensable que sus empleados no tengan accidentes. Imagínese usted, por ejemplo, una demanda debido a que usted no le pudo garantizar las condiciones de salud a sus empleados. Sería terrible, ¿sí? Y más si eso se multiplican por X cantidad de personas. ¿Listo? Eso es importante. ¿Bien? Para que tengamos en cuenta eso. Las empresas tienen que eliminar peligros. Profe, otra vez. Ay, Dios. Va a tener que hablar más Profe, una lento. pregunta. Señor. Una pregunta. Sí, Y sigue. digamos, en ese caso de las personas que pues trabajan en minería, de ahí pues digamos que no, pues no Minería. tiene digamos como, En minería. sí, de las personas que después con los años pues es cuando van a sufrir las consecuencias. Pero Sí. pues como tal eso es un trabajo informal, pues porque digamos que no está pues evaluado por una entidad que sí les garantice una seguridad y una salud permanente, ¿no? Por Ajá. decirlo así. Sí. Entonces, en ese caso que, o sea, Bueno, mira, precisamente una de las, digamos, de los beneficios de trabajar en una empresa formal es que la empresa responde por tu seguridad social, ¿sí? Si el empleo es muy, ¿cómo decirlo? Muy informal, digámoslo así, muy informal, prácticamente el empleado estaría, o el minero, en este caso, estaría asumiendo la propia responsabilidad de lo que llega a suceder. Pues de que claramente eso es injusto, ¿no? Claramente eso es injusto, pero al no tener, digamos, un vínculo contractual real, es muy complicado llegar a demostrar algo, ¿sí? Producto de esa situación. No sé si recuerdan el caso del año pasado con el asbesto, sí, que decían que muchas poblaciones, municipios de Colombia se habían construido con asbesto y eso pues llevó, pues, luego de varios años llevó a enfermedades en los niños, que al principio pero ya adultos tenían desarrollado enfermedades, tienen que ver con este tipo de cosas. Y claro, las empresas dijeron, uy, ¿cómo va a ser culpable de eso? En su momento no se sabía qué daño, pero una vez que sí se supo, pues, tomarse las medidas correspondientes. ¿Y qué tiene que hacer una empresa? Pues empezar a evitar que este tipo de cosas empiecen a afectar a sus empleados, ¿sí? Eso es importante. ¿Listo? Las enfermedades también están riesgos o peligros que puede estar corriendo una persona, empleado dentro de una empresa, sobre el trabajo, ¿sí? Hoy lo vemos, por ejemplo, con lo que está sucediendo con la salud pública, la gente que trabaja en los aeropuertos, no solo en la ciudad, sino en los aeropuertos internacionales a nivel mundial, sobre todo cuando llega un vuelo del exterior, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, esto es un peligro, ¿sí? Es un riesgo grande, ¿sí? Tú como empleado no sabes qué puede llegar a pasar y las empresas tienen que cuidar a sus empleados, importantísimo, ¿sí?
Vamos a proseguir. ¿Sí? Como sistema de gestión, ¿sí? Sus principios deben estar enfocados en el HBA administrativo, que tiene todo lo que es gestión, ¿sí? Todo lo que es planear, hacer, no me gusta la palabra ejecutar, ¿sí? Verificar Escuchaba y cortado, profe. actuar. Señor, aló, aló, hello. Que se escuchaba entrecortado. Ok, vamos con calmita. Vamos con calmita. ¿Sí? Entonces, como les decía, el sistema de gestión en el trabajo lo van a encontrar mucho en la presentación como SST, ¿sí? Tiene que ver mucho con... Profe, otra vez. Aló, muchachos. ¿Puede repetir, profe, por favor? Profe. Ay, vamos a ver. Hola, ¿me escuchan? Profe, toca que compre un tablero y grabe el tablero. Me va a tocar hacer todo un video distinto. Sí. ¿Ya me escuchan otra vez? A ver si ya volvió. Sí, ya. Señor. Ok, Sí, bueno. ahora ya. Entonces yo les decía que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, al ser un sistema de gestión que se compagina con los otros que hemos visto y que existen, ¿sí? Pues se basa en el ciclo PHBA, ¿sí? Y tiene un enfoque por procesos. ¿Listo? En este sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? El jefe se encuentra obligado a algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, crear una política de seguridad y salud en el trabajo. Les toca, y además les toca cumplirla, ¿sí? A todos los miembros de la organización, ¿sí? Tienen que hacer un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo pues, no sé qué tanta experiencia laboral tengan, pero en las empresas suelen existir comités para atención de emergencias y comités paritarios de seguridad. Se refieren precisamente a estos comités, ¿sí? Son los que empiezan a atender a las personas respecto a lo que son los riesgos y algunos peligros. Bien. Y si llega a haber Una alguna pregunta. emergencia, señor, adelante. Digamos, ¿cómo se podría manejar el tema de seguridad y salud? O sea, te voy a poner el ejemplo de la empresa donde yo trabajo, ahorita con el tema de lo que está pasando. Sí, Esas empresas como tal son empresas que no pueden parar o sea, no se pueden cerrar. Así la situación llegue a un extremo porque de ahí salen muchos productos que se venden en supermercados, digamos el agua y ese tipo de cosas. sí. Entonces, como tal, no pueden, o sea, en ese punto no se podría proteger la salud de las personas o qué se podría hacer. Sí, O sea, entonces, de las personas al interior de la empresa. sí, 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 entiendo. Sobre todo los operarios que están en producción y pues, administrativos. Exacto. Entiendo, entiendo. Sí, las empresas van a actuar en un tema que es continuidad, planes de continuidad del proceso. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que suceda lo que suceda, la empresa tiene que seguir y tenemos que ingeniárnoslas para continuar. ¿Sí? Así como nosotros estamos haciendo esto de una manera virtual para darle continuidad, pues allá en la empresa X van a inventar algún proceso para darle también continuidad. Ahora, ¿sí? Deben tener unos procedimientos definidos de cómo actuar en este tipo de situaciones, ¿sí? Y si no lo tienen definido, pues definirlo de una vez. Bueno, vamos a actuar de tal manera. Te voy a decir un ejemplo que yo lo vivía en una planta de producción. Cada que uno entraba a una planta de producción, lo desinfectaban, ¿sí? Había una especie de túnel de entrada y en ese túnel de entrada uno, imagínense un lavado de carros, así, pero para humanos, ¿sí? Lo cogían a una punta de mangueras y lo desinfectaban a uno totalmente, ¿sí? Y de salida lo mismo, ¿bien? Y de esa manera cuidaban el bienestar de los empleados y de paso del producto, de los productos que también eran alimentos. Esa Aquí era, eran Bimbo. no, 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 esa no era en Bimbo, era otra empresa, No, no, pero que sí era también allá. así es en Y Bimbo, bueno. cada media hora tenían que ir a desinfectarse y toda la vaina. Ah, ok. Sí, mira, también pasa en Bimbo que viven desinfectándose, pero eso no es
el problema de salud pública que existe hoy en día. Eso es un procedimiento que se hace siempre, ya está definido, toca hacerlo, así es. Y por ejemplo, si uno es invitado, le toca hacerlo también. Si uno llega a trabajar, le toca hacerlo también. Me imagino que en estos días, pues lo que será es, tendrán un énfasis aún más grande en este tipo de procesos. ¿Sí? Pero eso es importante hacerlo. Es importante hacerlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí los jefes tienen que hacer, asignar responsables y comunicarlos, decir, bueno, el señor X, el señor Y, la señora Z se encargan del sistema. Tal y tal van para el comité, tal y tal van a capacitación de primeros auxilios, por decir un ejemplo. ¿Sí? Tal y tal van a capacitación para lo que es respiratorio. ¿Sí? Tal y tal van a capacitación para incendios, por un ejemplo. ¿Sí? Que tienen que ser responsables y se define el rol de cada quien. ¿Sí? Tal y tal van a ser responsables de hacer los simulacros. ¿Se acuerdan que en Bogotá hay simulacros una vez al año o 2 veces al año? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay simulacros? Hay unas personas que se encargan y los definen. Ustedes se van a encargar del simulacro. ¿Sí? Porque cuando ocurra algún incidente, Dios no lo quiera, pero puede ocurrir, entonces usted va a ser el que nos va a liderar. ¿Listo? Entonces, ahí es como vamos, más o menos. Vamos. ¿Sí? La parte Profe, directiva. se le fue el audio. No, no he dicho nada. Ahora sí. Hola. ¿Ya? Profe, es que a veces como que se le entrecorta. No se escucha. Ah, es que no sé, debe ser el internet o algo así. Sí, sí. ¿Y ahora? Sí, ahí está. Ahora sí bien. Ya que creo que cada vez que cambio de diapositiva es que como que se cae un poquitín. Listo. Bueno, sigamos. Creo que alguien estaba haciendo algo por chat. No escucho. Ok. Listo. ¿Y ahora sí escucho? Listo. Bueno, sigamos. Debemos en la empresa capacitar a todos los personajes, así como les había dicho, en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Bien. Hay una empresa que nos puede prestar asesoría y asistencia técnica. Es una empresa que es aliado, pues, de todas las empresas que son las ARL. ¿Sí? Las ARL le prestan a usted toda la capacitación que usted quiera. De hecho, están obligados a hacerlo, está dentro del servicio. ¿Sí? La ARL le presta toda la asistencia técnica que requieran. Si le capacita a sus empleados, les hace simulacros, simulaciones, ¿sí? Entonces la ARL les puede colaborar muchísimo al respecto. Por si acaso, digamos, en la empresa pues no lo tienen montado y no saben cómo hacerlo y no tienen guía, la ARL les puede colaborar siempre. ¿Listo? Adicional a eso, pues la seguridad y salud en el trabajo también tiene auditorías, entonces tiene que haber una vigilancia para el cumplimiento de las políticas y de los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, asimismo, los empleados no pueden ser irresponsables. ¿Sí? No pueden ser irresponsables. Tenemos que estar pendientes del cuidado de nuestra salud. Bien, de nuestra salud. Debemos suministrar una información clara y veraz sobre nuestro estado de salud. A uno le hacen exámenes de ingreso. No sé si se los hayan hecho alguna vez. Exámenes de ingreso cuando uno va a trabajar, que uno ya está seleccionado, pues, le hicieron el proceso de selección, lo van a contratar, no ha firmado contrato, pero antes de firmar contrato, va y le hacen unos exámenes de ingreso. ¿Sí? Exámenes de sangre, exámenes de fuerza, de resistencia, no empezado, pero de voz, exámenes de voz. Bien.
Y eso es para que yo suministre toda la información sobre mi estado de salud. También pues el empleado debe informar sobre los posibles riesgos que pueden existir dentro de las labores cotidianas, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad me ha tocado avisar de un salón, tercer piso, del Pedro Simón, que tenía por fuera el tomacorriente, ¿sí? Y eso es un riesgo para mí como docente y para ustedes como estudiantes. Entonces, como para tenerlo en cuenta. O la posibilidad de que se caiga un video bin de esos que está encima de ustedes, ¿sí? También podría llegar a suceder. ¿Listo? Y por supuesto debemos participar y contribuir a los cumplimientos de todo lo que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Por eso es importante que, por ejemplo, cada vez que haya un simulacro o algo por el estilo, pues participar activamente para conocer cuál es nuestro rol, ¿sí? O si recibimos una capacitación, pues participar en la capacitación, porque siempre es interesante aprender nuevos temas de primeros auxilios, prestación de primeros auxilios. ¿Sí? Ahora pasamos a algunos conceptos básicos. Algunos conceptos básicos, por ejemplo, el primero es un peligro. Un peligro es cualquier fuente o situación o acto con potencial de producir daño, ¿sí? A uno como empleado, a ustedes también, a los visitantes, a todo el mundo, ¿bien? Al medio ambiente, ¿sí? Eso es un peligro, una situación potencial de daño. Si, por ejemplo, que empiece a llover y hay un cortocircuito, es un peligro total, ¿sí? Y eso puede causar lesiones en las personas, ¿listo? Claro que hay procesos de procesos, no es lo mismo un resbalón o un tropezón que un cortocircuito, o que un incendio, o que se cayó un techo o algo por el estilo. Bien. También está el concepto de riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad que ocurra un evento, ¿sí? Y la lesión que puede llegar a ser causada. Es decir, hay eventos que pueden ser muy probables y otros que pueden no ser tan probables, ¿sí? Hay unos que puede uno decir, bueno, hay un 50% de posibilidad que suceda, pero hay otros que uno puede decir, hay solamente un 10% o un 5% de posibilidades que suceda. ¿Listo? Es como para tenerlo en cuenta. Obviamente el riesgo más elevado es un riesgo que toca atender con mucha mayor prioridad, ¿sí? Eso es importante. Por ejemplo, en estos momentos uno puede sentir que tiene el riesgo de que se enferme de alguna cuestión. Adicional a eso, pues tenemos todo lo que es la evaluación de riesgos. Precisamente en las empresas se hace la evaluación de riesgos a través de una matriz, luego la estaremos viendo, ¿sí? Y en esa matriz se identifican los posibles riesgos que puedan existir por las condiciones laborales. Bien. No es lo mismo una empresa donde tú tienes una oficina donde te sientas y muy cómodo y muy chévere. No es lo mismo que cuando no tienes oficina y estás en planta de producción caminándola permanentemente. Hay más riesgos, ¿sí? Entonces, en esta matriz de riesgos se procede a identificar todo lo que pueda causar daños o lesiones a nuestros empleados, ¿sí? Se va a intentar eliminar los riesgos que se puedan eliminar. Por lo general se pueden mitigar, es decir, eliminar o reducir la posibilidad de que sucedan, ¿sí? Y pues también aceptar los riesgos con los que podríamos llegar a convivir, que es importante, ¿sí? No vamos a encontrar empresas perfectas donde no va a suceder nada. Siempre puede llegar a haber la posibilidad de que suceda algo, pero hay riesgos con los que podemos llegar a convivir. Bien. Un ejemplo muy sencillo.
Algunos de ustedes salen todos los días a la calle, de pronto en carro o en moto, y siempre existe el riesgo de que usted se accidente. No suele suceder todo el tiempo, pero que existe el riesgo, existe. ¿Sí? Así pasa en las empresas. También está el término de salud, ¿sí? Que es la salud, es la ausencia de enfermedades, ¿sí? Es la presencia del bienestar físico, ¿sí? Y mental. Cuando ese bienestar físico y mental es afectado, inevitablemente su rendimiento laboral va a decaer, ¿entiendes? Va a decaer. Cuando uno es joven, pues uno tiene energía, uno resiste, ¿sí? Pero a medida que uno va aumentando en edad, la situación cambia un poco, ¿sí? Y empieza la persona a perder energía y es más atractivo para las enfermedades, ¿sí? Téngalo muy en cuenta. Es una de las razones por las cuales las empresas muchas veces prefieren gente joven y tratan de ir saliendo de personas un poco más veteranas. Bien. Además de que eso puede llevar finalmente a problemas de tipo legal posteriormente. ¿Sí? Luego viene un concepto que es la enfermedad profesional, que ahí sí son las enfermedades que se producen, ¿sí? Como resultado de la ejecución de actividades laborales, ¿sí? Por ejemplo, yo lo reconozco, yo como docente tengo un riesgo muy grande de afectar mi voz, ¿sí? Porque mi voz es una de mis principales herramientas físicas de trabajo y podría desarrollar una enfermedad de tipo profesional en mi garganta, ¿sí? De pronto uno empieza a hablar de una forma más grave o empieza a hacer así, a toser, ¿sí? Y eso es debido precisamente a que se empieza a desarrollar una enfermedad, ¿sí? Y así puede suceder en muchas personas, ¿sí? Los operarios que alzan, cargan, ejecutan labores de fuerza, desarrollar problemas en la espalda, dolencias en la espalda. Las personas que utilizan mucho el computador desarrollan problemas del túnel del carpio en los dedos, ¿sí? Hay personas que están todo el día sentadas y se enferman de obesidad, ¿bien? Entonces, como para tener en cuenta todo este tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, uno, pues, no le puede hacer mentiras. El estrés es el que más te mata, ¿sí? El estrés es producto de una gigantesca cantidad de actividades de forma simultánea y llega un momento en el cual la persona, el empleado se abruma, no sabe cómo responder y el estrés es brutal, termina carcomiendo la salud de la persona. Que el estrés es uno de los mayores males a nivel profesional hoy en día de las personas, ¿sí? Y que muchas otras enfermedades se producen a causa del estrés. Entonces es algo que debemos tener mucho cuidado, sobre todo en un entorno de negocios tan acelerado como es el entorno de negocios actual. ¿Sí? Luego viene pues, el accidente laboral desafortunado. El accidente laboral es muy desafortunado. Se trata de un hecho muy puntual que le va a producir a usted un daño físico o un daño mental. Bien. Puede ocurrir, ojo con lo que voy a decir, puede ocurrir en la empresa, pero también puede ocurrir fuera de la empresa, siempre y cuando usted esté efectuando actividades de tipo profesional. Bien, en otras palabras, esté efectuando actividades relacionadas con la empresa. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Está en hora de pagar y hacer unas vueltas, unas diligencias, y producto de esas diligencias sufrió un accidente. Para él sería un accidente laboral. Bien, tengámoslo en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que habría que ver las características del cargo y de las funciones de cada una de las personas dentro de una organización. ¿Sí? Ahora, si usted se escapó de la empresa un ratico y justo en ese momento le sucedió algo, ahí sí ya no sería un accidente laboral. Voy a decir un ejemplo. Usted se escapó un momentico para ir al banco a pagar un asunto. Ahí ya no sería accidente laboral. ¿Sí? Desafortunadamente.
¿Listo? Entonces, para tenerlo muy en cuenta, hay que tener claro cuáles son las funciones y responsabilidades del cargo, ¿sí? Y hasta qué punto lo cubre a usted la ARL, digámoslo así, aquí en mi país. También está la prevención. La prevención son todos los pasos o medidas que se pueden adoptar, ¿bien?, para evitar accidentes laborales o por lo menos reducir los riesgos de que existan este tipo de accidentes. ¿Listo? Las empresas tienen que estar trabajando permanentemente en prevenir, ¿sí? No en reaccionar, sino en prevenir la situación que pueda llegar a acontecer, ¿sí? Eso era lo que les decía, uno siempre tiene que estar pensando en la prevención y no en la reacción. El problema, la reacción sobre el problema, ya como ser humano, y se enfrenta a una discusión de costos en temas legales gigantes. ¿Sí? Dentro de las medidas de control, existen tres tipos de medidas. Las medidas preventivas, que realizan de la probabilidad de que se produzca un accidente. Por ejemplo, cuando les decía que en la empresa de producción, sobre todo alimentos, entran y lo desinfectan a uno y a la salida también, eso es una prevención, ¿sí? Para tenerlo muy en cuenta. Cuando usted en una planta con mucho ruido le entregan tapones para los oídos, es importante, eso es prevención. Cuando le entregan un casco, cuando le entregan unas gafas protectoras, eso es prevención, ¿sí? Cuando usted lo capacitan y le advierten de los riesgos potenciales que tiene trabajar en esa zona o estar en esa zona, eso es prevención. Y es muy importante porque le puede estar a usted salvando la vida, ¿sí? Importantísimo. Sobre todo cuando uno está recién llegado a la empresa. Porque cuando uno está recién llegado a la empresa, uno no tiene claras muchas de las situaciones que pueden llegar a ocurrir. También están en medidas de acción, ¿sí? Es una cosita de infraestructura donde la empresa puede ayudar, ¿sí? A encargarse de posibles riesgos. Por ejemplo, poner barandas a las escaleras, barandas para rampas, incluso la misma existencia de rampas, son medidas de protección. Ubicar los pisos más rugosos para evitar resbalos, algo por el estilo, ¿sí? Algunos pisos los hacen más suaves ante posibles caídas, ¿sí? Eso es protección. Cuando mejoran la entrada de luz en las instalaciones de una empresa, eso es protección. Cuando mejoran las sillas para la posición de personas, eso es proteger. Eso es inclusive cuando se pueden llegar a hacer pausas activas, esas son medidas muy buenas en sitios donde hay mucho estrés. ¿Ve? Adicional a eso, pues existen medidas de mitigación. Las medidas de mitigación tienen como objetivo reducir el posible impacto de una situación. El impacto puede ser muy grande y reducirlo, eso es mitigar. Bien, entonces la idea es que si no podemos eliminarlo, ¿sí?, por lo menos vamos a intentar mitigarlo, ¿sí? Entonces ahí hay, por ejemplo, planes de emergencia, ahí es donde usted viene y lo capacitan. Planes de evacuación, ahí es donde aparecen los simulacros y ver cómo vamos a actuar, ¿sí? Importarse conocer eso. En la institución donde compartimos cuál es el sitio. Bueno, vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el sitio donde nos debemos reunir ante una posible emergencia? Muchachos. Hola, Viviana, con otro Viviana. No sé. ¿Cómo, profe? Ya más fácil. Eso, él vive allá, él dice más o menos dónde lo puede recoger. Y si ustedes sería posible hacérmela llegar ahí a una rotonda. Se le abrió el micrófono. Sí. Hola. A Carolina se le abrió el micrófono. A usted que estaba dando indicaciones de una rotonda, profe. Yo no, yo los estaba saludando. Sí, sí, hola. No, pues estábamos diciendo que dónde... Ya Carolina cerró el micrófono. Ahora sí, ya Carolina ¿Cuál cerró. es el sitio en la universidad
donde nos debemos reunir en caso de que vaya a haber una emergencia. Entonces les estaba preguntando, a ver quién me dice. En la cancha de fútbol. En la cancha de fútbol. Pero no soplen. En la cancha, pero hay 2 puntos, ¿no? Ah, bueno, entonces, Carolina, ¿y cuál es el? Sí, Bueno, no, ya tenemos uno, la cancha, y el otro. no sé, no sé, creo que en el parqueadero no es, no. El parqueadero, ¿no? No, profe, ni No, no idea. estoy segura. Sí, sí. Se han notado que la universidad tiene, pues no sé si lo hayan notado, pero en las escaleras, por lo menos del edificio de nosotros, ¿sí? Están los mapas o rutas de evacuación eh, hacia dónde debemos tomar, el camino que debemos tomar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Pero esas son las rutas de evacuación, ¿cierto? Sí, sí, pues que nos llevan precisamente hacia Sí. esos sitios. Sí. Exactamente, entonces debemos tomar camino de la cancha de fútbol o del parqueadero, ¿bien? Pero también depende de la ubicación donde estemos inicialmente, ¿bien? También depende de eso. Entonces, acuérdense que hay otro parqueadero más atrás. Bueno, más atrás no. Detrás del GO. ¿Sí? Ay, detrás del pasto. Bueno, sí, el parque, digámoslo así, el parqueadero de los fries y de los directivos. Sí, también ahí. Bien. Entonces, para que tengan en cuenta. Ahora, si usted está en la capilla. Bien. La Entonces, rotunda. hello. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Listo. Entonces, ahí es donde entran estos temas, en estas medidas de mitigación. ¿Sí? Se hacen simulacros. Deberíamos hacer un simulacro un día de estos. Hacer ejercicios, hacer test. Bien. Para ver cómo estamos. Hay universidades donde, no me ha sucedido aquí todavía, pero hay universidades donde de los estudiantes de psicología o de fisioterapia, ¿sí? Hacen recorridos de pausas activas, ¿sí? Hacen recorridos de pausas activas, entonces llegan a las instalaciones donde están trabajando las personas y atienden precisamente situaciones de pausas activas, ¿sí? Para que la gente pues reduzca sus niveles de estrés. Creo que en la Universidad de San Buenaventura también ocurre, también lo hacen, pero no me los he podido encontrar, la verdad. Tienen que incrementarlo mucho más. ¿Listo? Profe, ¿puedo hacer una observación ahí? Claro. Dale. El punto de encuentro pues es la cancha de fútbol, sin embargo, dependiendo de la contingencia o la eventualidad que pase, los estudiantes deberán seguir las instrucciones de la brigada de evacuación. Ay, ¿verdad que tú estás en la brigada? Qué chévere, tenemos a alguien de la brigada. Sí. Yo soy de la brigada. Muchachos, hay una brigada. Yo soy brigadista, entonces, bueno, y pues Sí, los sí. estudiantes que me conocen saben que este es un tema que me gusta mucho porque lo trabajo en consultoría. Entonces, pues Perfecto. dependiendo de la eventualidad, ¿sí? Porque pues el punto de encuentro es allí, hacia allá nos deberíamos dirigir todos, pero si pasa una eventualidad en la cancha de fútbol, la Sí. brigada de evacuación da las instrucciones de hacia dónde deben salir. Y las pausas activas se hacen para los colaboradores dentro de las oficinas. No se hace todos los días, sino que se hace Sí. por unas jornadas especiales. Entonces A mí no me han programan a hecho. la saludista ocupacional. Ah, bueno, entonces toca decirle a la saludista Sí, ocupacional que pase qué a la horror. oficina. Lo que pasa es que Se estresa. cuando a la oficina, yo las he hecho, por ejemplo, con la profesora Susan y la profesora Clara, porque estábamos las tres en la oficina y nos han puesto a hacer las ¿Ellas también son actividades. de la brigada o ellas son de No, otro? no, no. No, de nada, pero ellas cuando han ido a hacer las pausas han estado, entonces, ¿por qué no se hacen pausas activas con los estudiantes? Pues porque no pasan largos periodos realizando la misma actividad. Entonces, por Ok. eso se hace solamente con los Y si yo colaboradores. estoy, pregunta. Ujú. Y si yo estoy, por ejemplo, cerquita a la capilla, ¿sí?
¿Yo me dirijo a la cancha o yo me quedo, no sé, en esa zona al frente de la capilla que es como la entrada? Debes dirigirte a la cancha. Todos deben Sí. estar ahí porque ahí es donde, después de una eventualidad, ahí se hace el conteo de personas de acuerdo Ok. al registro de torniquete. Entonces ahí Qué empiezan a bueno. llamar a lista y a decir, bueno, nos hacen falta 10 personas, no las encontramos y ahí se activa la brigada para ir a buscar a las personas que no aparecen dentro del listado. Por eso todas deben estar juntas en un solo lugar. Bueno, chévere, chévere. Sí. Ujú. Y esa Ya era solo eso, capacitaban, perdón. les decía a los chicos que ustedes también los capacitaban, bueno, a ustedes no, sino a todas las brigadas en las empresas los tienen que capacitar un poco, ¿sí? En atención de primeros auxilios, no es que sean no son enfermeros, pero les decía que empiezan a tener capacitaciones en eso y que hay que tomarlo muy en serio, junto con los simulacros, ¿sí? De hecho, cada 15 días nosotros tenemos todos los viernes capacitación y nos capacitan en conato de incendio, pues efectivamente en primeros auxilios, en manejo del estrés, porque pues algunas personas colapsan o entran en shock en proceso, cuando hay alguna eventualidad. Entonces allí nos capacitan y tenemos esas cada 15 días y la brigada se empieza a dividir de acuerdo a temas diferentes. Entonces hay brigada contra incendio, hay brigada de evacuación, hay brigada de primeros auxilios, porque por ejemplo, pues si a una persona le tiene miedo a la sangre, pues no la podemos poner dentro de la brigada de primeros auxilios. Entonces ya nosotros hemos hecho simulacros, los estudiantes de pronto los han visto porque los hemos hecho a las 2 de la tarde, simulacros de evacuación de heridos. Los hemos evacuado desde el cuarto piso del Pedro Simón hasta la cancha de fútbol, digamos, hasta donde limita la cancha de fútbol con el parqueadero, porque ahí es donde podría entrar una ambulancia en caso de que se requiera. Ok. Bueno, afortunadamente hay infraestructura. Sí, sí, sí. No, Hay una infraestructura que permite este tipo de procedimientos. pero fíjate que en temas de seguridad y salud del trabajo, en las empresas estamos muy bien organizados, pero yo quisiera, por ejemplo, preguntarle a los estudiantes quiénes en su casa tienen un extintor que no sea de un carro, sino el extintor de la casa. No, profe, no. Yo tampoco. Tampoco tengo. Fíjense que, y les agradezco la sinceridad porque nosotros en las empresas estamos muy organizados en temas de seguridad y salud del trabajo, pero en nuestras casas somos pésimos en eso. Y en la casa tenemos posibilidad de llama o conato de incendio, pregunto. Sí. Sí, señora. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo mientras estemos haciendo uso de la estufa, si la mamá es la que le gusta ponerle velitas a los santos, y si la deja por ahí cerca de una cortina, en fin. Muchas veces no tenemos punto de encuentro, muchas veces en casa no tenemos un botiquín. Entonces, fíjense cómo, muchas veces, por ejemplo, se nos atora un bebé y nosotros no sabemos cómo reaccionar ante una emergencia de ese tipo. Entonces, siempre como que agregamos los temas de seguridad y salud a, como tiene el apelativo en el trabajo, a las organizaciones, pero fíjense que nosotros también deberíamos tener todos esos planes de contingencia en nuestra casa, especialmente si tenemos niños, porque en cualquier momento puede pasar alguna cosa. Sí, a mí me Entonces, en eso estamos nosotros los colombianos, la cultura del colombiano, estamos rajados. Sí, desafortunadamente. Bueno, yo ya no voy a hablar más porque este tema yo me siento acá en la palabra y no me paran. No, está chévere, está chévere. Está chévere. Te iba a decir ¿qué? ¿Te fuiste? No sé. No, quisiera que sí. Y decir que a veces sí tenemos los extintores, pero están hasta vencidos. Ya expiró. En casa, sí. En casa o en el carro. Sí, bueno, en el carro, pues uno a veces está más pendiente del carro que de la casa. De acuerdo, a mí me pasa eso, en el de mi carro sí, pero pues yo nunca, en mi casa no he contemplado ni siquiera la posibilidad de comprarme uno. No, yo aquí afuera, pues precisamente no es el de la casa, pero es el del conjunto y lo tengo al lado de la puerta de la casa. Pero yo a veces veo que eso se demora en hacerle la recarga, ¿sí? Entonces, pues uno se pregunta que si llegase a pasar algo, ¿se acuerdan de ese día que tembló?
Es donde uno empieza a pensar, pero de resto uno muchas veces no está preparado a nivel de vivienda, ¿sí? De hogar. Así es. Profe José, tú me Sí. dejas hacer un paréntesis, que es que arranqué hace 4 minutos asamblea y estoy dándome una vueltica por las clases. Bueno, dale. ¿Cómo están? Buenas tardes de nuevo. Otra vez estoy yo por aquí como visitando. Ya algunos el día de ayer, pues escucharon que les estuve hablando en algunas de las clases. Sí, señora. Básicamente el día de hoy lo que quisiera es que pues los estudiantes que han tenido clase ayer y hoy con diferentes profesores, por favor me puedan retroalimentar un poco de cómo ha sido la experiencia. Si les ha gustado, si les ha parecido traumático, si la herramienta les ha parecido muy compleja, o sea, como que me cuenten un poquito cómo se han sentido, si les ha gustado por el tema de la participación o definitivamente mucho mejor tener las clases presenciales. Quiero ir como teniendo un balance de cómo se están sintiendo con las clases. Chéveres, pues por el momento ha sido bueno. Tal vez sí estoy preocupado ahorita que tengo clase de micro, pues ya que ahí ya se manejan números y pues de pronto no, pues sí tiene que tener como un nivel de concentración más, por decirlo así. Entonces, pues tengo un miedo ahorita. Entonces ahorita después de micro te contaré, profe. Pero ¿Me lo habla demás, Jonathan, sí? sí, señora. Ok. Pero pues lo demás bien excelente, o sea, digamos que sí, pues se ha tomado buena atención y los profesores pues bien, perfecto. O sea, bien, ¿a ti te ha gustado? Sí, señora. Ok, súper. ¿Alguien más que quiera compartir un poquito de su experiencia? Pues a mí me ha parecido también bien interesante y pues como lo he manifestado en varias ocasiones, yo no soy tan amiga de la virtualidad porque me parece algo muy plano, ¿sí? O sea, como que yo prefiero interactuar. A diferencia de, por ejemplo, de la clase que tengo inscrita de manera virtual, la de ayer y esta de hoy, pues me ha parecido totalmente distinta porque es interactiva. Entonces, pues yo me he sentido súper cómoda y me parece que está bien. O sea, me parece bien importante que no tengamos que suspender la clase y que podamos avanzar. Entonces también, digamos que estoy como desprendiéndome un poco de ese paradigma, de esa resistencia que tenía. Ay, pues Carolina, tocaste un tema súper interesante y que me alegra que lo hayas mencionado, y es que varios estudiantes le tenían mucho miedo a la virtualidad porque entienden como virtualidad cargarles material y que hagan un proceso de autoaprendizaje. Y en este proceso lo que hemos estado trabajando con los profesores, y por eso nos tomamos como un tiempo para arrancar las clases, era hacer que efectivamente fuera interactivo, que ustedes pudieran participar. De hecho, pues me he encontrado con que algunos estudiantes me han dicho, profe, yo ahora me siento más seguro de participar así que cuando estoy presencial. Y digo, bueno, pues de pronto estar tras de la cámara le genera un poco más de seguridad. Entonces, sí, la idea es cambiar esa mentalidad que traían algunos estudiantes frente al desarrollo de las actividades virtuales, porque no eres la única. Muchos de los estudiantes me manifestaron ese temor, y mencionaste también el tema de la continuidad del semestre. Algunos estudiantes decían, no, yo prefiero que aplacen el semestre. Y decíamos, claro, pero es que fíjate que tu objetivo de graduarse en una fecha ya no va a ser para esa fecha, sino después. Entonces, si podemos utilizar las herramientas tecnológicas para sacar adelante estas actividades académicas y continuar con el proceso de formación, pues magnífico. Y en cuanto a lo que mencionaba Jonathan del tema de microeconomía o de macro, el tema de los números, bueno, en general, pues allí los profesores tienen un reto bastante interesante. Ayer tuvimos formulación de proyectos con el profe José Augusto y nos fue bastante bien. Los estudiantes manifestaron que muy interesante y que fueron haciendo los ejercicios en casa en la medida que iba avanzando la clase. Veremos cuál va a ser la pedagogía que utilice la profe Susan, pero nuevamente invitarlos a que ustedes me ayuden a ser los auditores de este proceso e inmediatamente vean algo que no está funcionando o con lo que no se sienten cómodos o algo que podamos mejorar, por favor me lo hagan saber al correo electrónico si son tan amables. Eso sería todo. Muchas gracias. Qué pena, profe José. Gracias. Vale, profe, gracias. Y les deseo una feliz tarde porque me voy para mi asamblea. Ok, bueno. Cuídense, que Bueno, estén bien. gracias, igualmente. Bueno, muchachos,
continuemos aprovechando la situación. Lo que decía al principio, este es un proceso que funciona como contingencia para darle continuidad al proceso académico, ¿sí? Que era lo que estaba diciendo yo al principio de la sesión, que habían menos personas, y que pues al principio pues siempre va a haber algo de resistencia al cambio, y que también la primera vez no lo vamos a hacer tan bien, la segunda más o menos, ahí regular, y la tercera pues la cosa empezará a mejorar. Entonces, a medida que vayamos haciendo esto de esta manera, pues irá fluyendo cada vez mejor, ¿sí? Eso nos deja como resultado que los procesos requieren madurar, ¿sí? Los procesos requieren una maduración. Eso es como para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y ahí vamos mejorando estos procesos, ¿sí? Vamos a ver, listo. Entonces, continuando ya con el tema, ¿sí? Resulta que todo lo que es, digámoslo así, en su momento se llamaba seguridad industrial, ¿sí? Seguridad industrial tenía una norma que era la OSHA 18001, que yo sé que no es lo que está en la diapositiva. ¿Sí? La OSHA 18001, ¿sí? Buscaba era garantizar todo el tema a nivel técnico de la seguridad industrial. Cascos, tapones en los oídos, gafas, ¿sí? Botas, listo, todo lo que era fábrica, bien. Pero dejaba de lado todo el tema de lo que era muchas veces salud, ¿sí? Bienestar emocional, bien. Poco a poco entonces el tema de seguridad industrial va evolucionando cada vez más y se transforma en salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Y hasta hace algunos añitos, hace pocos años, ¿sí? Se creó por parte de la ISO, de los mismos creadores de la ISO 9001 y de la ISO 14001, crearon entonces la ISO 45001, ¿sí? Que viene a tratar todo el tema de salud y de seguridad en el trabajo, y que viene a reemplazar a la OSHA 18001. Bien, entonces eso para que lo tengamos en cuenta, digamos que eso es lo último que se ha ido viviendo, ¿sí? Y ha empezado a haber un cambio normativo, ¿sí? En el mundo empresarial, ¿sí? Y también en el mundo legal, bien. Esta norma de ISO 45001, como pueden ver, fue publicada el 12 de marzo del 2018, es decir, que es muy reciente, ¿sí? Y las empresas que estuvieran certificadas en OSHA 18001 y quisieran pasar a certificarse en ISO 45001, pues tienen 3 años para hacer todo su proceso de empalme con la nueva norma, ¿sí? Pero pues hay que decir las cosas como son. No era obligación tener OSHA 18001, tampoco es obligación tener ISO 45001. Son procesos de certificación absolutamente voluntarios. Bien, para que lo tengamos muy en cuenta. Listo. Muchachos, preguntas hasta acá, situaciones. No sé, No, profe. Ok, ok. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que esta asignatura pues no me gusta hacerla tan teórica, ¿sí? Me gusta hacerla más práctica, más aplicativa, sobre todo en el trabajo, en el avance que están realizando, ¿sí? Desarrollando. Entonces, ¿cómo debemos proceder? ¿Sí? Como ya veníamos trabajando con todo lo que era el sistema de gestión de la calidad. Recuerdan que hicieron misión, visión, valores, políticas, pues hicieron unos objetivos, hicieron mapa de proceso, bien, e hicieron algunos procedimientos, ¿sí? También hay que empezar a crear la documentación de la parte de seguridad y salud en el trabajo de la empresa que están construyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a empezar creando unas políticas en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Qué va a hacer la empresa al respecto?
¿sí? ¿Qué va a hacer la empresa al respecto? ¿Sí? Luego vamos a hacer un reglamento, básicamente de higiene y seguridad industrial para los empleados, un reglamento interno, ¿sí? Luego definir un comité, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, ese del cual hablaba la profe Viviana hace un ratico. Profe, tú nos envías, o sea, es que alcancé a tomar nota nomás de lo primero. Tú nos envías indicaciones y el tiempo en que debemos hacer esas entregas. ¿Tú no estás viendo la presentación? Sí, pero el tiempo. Ah, el tiempo. Bueno, digamos que ese es un avance que preferiblemente quisiera ver avances la próxima semana, ¿sí? Ah, ok. Para poder yo hacer tutoría con ustedes y empezar a decirles cómo mejorar el asunto. Bien. Listo, profe. Entonces ahí tenemos el comité. ¿Qué es un comité? Es una persona X que se dedica a tal cosa, una persona Y que se dedica a tal otra cosa, una persona Z que se dedica a tal temática. Bien. E iniciar con un diagnóstico del contexto interno y externo de la empresa respecto a seguridad y salud en el trabajo. Bien. Por ejemplo, una cosa la empresa de consultoría en temas psicológicos, ¿sí? Que la empresa que cultiva y exporta frutas. Son procesos totalmente distintos con contextos diferentes. ¿Dónde van a haber más riesgos? Claro está, en la parte de exportación de frutas, los mismos procesos normales que pueden llegar a tener. Bien. Hay más riesgo de accidentes, pero en la empresa de consultoría puede llegar a haber más riesgo de, por ejemplo, enfermedades profesionales por estar sentados o de tipo mental o afectación por el estrés. ¿Sí? Depende mucho de los procesos de cada empresa. ¿Listo? He ahí el asunto. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? Preguntas, dudas, situaciones. Sí, por ejemplo, en el caso de Dale. las políticas, ¿cuántas son? ¿Hay alguna sugerencia? O nosotros vamos No, simplemente de acuerdo a la empresa, vamos exacto, de acuerdo a la empresa. como diseñando. Ajá. Exacto, cada empresa tiene sus propias características, su propio contexto. Entonces puede que haya una empresa que debido a sus procesos, ¿me recuerdas cuál era la empresa donde estabas tú? La de transformación de botellas de plástico. Uy. Bueno, por ejemplo, esta es una empresa que requiere procesos un poco más complejos, ¿sí? Y donde pueden, me refiero a procesos industriales, se utiliza Sí, maquinaria, donde hay un operario, ¿sí? Entonces, debido a eso, pueden existir mayores riesgos, ¿sí? Potenciales de que lleguen a ocurrir un accidente profesional. Entonces, ahí las políticas van a ser más. Entonces, ¿qué pasa? Que el operario de la máquina debe tener ciertos elementos de protección personal. Esa, por ejemplo, es una política, ¿sí? La empresa debe otorgar eh, un paquete, por ejemplo, de elementos de protección personal que el empleado debe obligatoriamente utilizar durante el desarrollo de sus funciones profesionales. Por decir un ejemplo, acabo de decir otra. ¿Bien? Pero depende sí. mucho de las características de cada empresa. ¿Sí? Los chicos de la aplicación, ellos también tienen sus riesgos, pero digamos que son de otro tipo. ¿Sí? Que enviaron a, ¿cómo se llama? No sé, que lo enviaron a un sitio, ¿sí? Y el personaje iba en moto y se cayó. Ese es el riesgo que ellos, por ejemplo, pueden llegar a tener. ¿Sí? Y cosas por ese estilo. Bien, entonces este es el tema que vamos a estar aplicando y el cual esperamos avances para dentro de una semana. ¿Hoy es qué? Jueves. Sí, para el próximo jueves. Entonces empezar a traer avances de lo que son sus políticas, su reglamento, ¿sí? Su comité, ¿sí? Y un avance del diagnóstico del contexto interno y externo de la empresa. Profe, ¿puedes volver a explicar lo del diagnóstico del contexto interno y externo, por favor? Sí, sí, es que por momentos se cae el internet y eso, digamos que eso era lo que iba a decir la Viviana, que digamos que en esta sesión sí hemos tenido es problemitas por el internet, ¿sí? Y bueno, eh, ¿qué pasa? Que a nivel interno las empresas tienen cuestiones. Y bueno, eso sucede, por ejemplo, en el caso de la empresa de frutas, tiene X que realizan X cantidad de procesos, No, X. profe, estás entrecortado, estás entrecortado.
Tengo No te que buscar. entiendo. Dame un instante de ver qué sea. Bueno, profe, gracias. Dame un instante. ¿Ya se oye mejor? Aló, hola. Sí, profe. ¿Ya se Sí, escucha yo mejor? escucho bien. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, en la empresa de frutas, les decía que el contexto interno viene siendo dado por los procesos que ustedes realizan. Recuerdan que hiciste bueno, en grupo hicieron unos procedimientos, ¿sí? Y tenían definido qué cultivo, qué unos procesamientos, qué exportación, ta, ta, ta. Entonces, dentro de esos procesos van a suceder algunas actividades que pueden llegar a ser riesgosas. Puede haber una maquinaria, ¿sí? Donde puede haber riesgos potenciales. ¿Sí? Pueden ocurrir accidentes profesionales por la infraestructura de la empresa, de las instalaciones. ¿Sí? Eso viene siendo parte del contexto interno. ¿Sí? A nivel externo es todo lo que pueda rodear a la empresa. Por ejemplo, dónde está ubicada, ¿sí? Que está en un barrio residencial, pues puede haber molestia de los vecinos, o que está en una zona industrial, ¿sí? Entonces podrían haber problemas de alguna explosión o algo por el estilo, pero nada más. El tema externo también puede aplicar normas, ¿sí? Normas el Estado colombiano tiene ciertos decretos que rigen los sistemas de seguridad para que lo tengan también dentro de este diagnóstico externo. Más dudas, más preguntas. Profe, se trabó. No, no es que yo me quedé callado. Más dudas, más preguntas. Profe, en cuanto al comité paritario, no me quedó muy claro. Listo. El comité paritario son, pues digamos que en una empresa hay un conjunto de personas, ¿sí? Sí, Digamos, voy a supongamos, es una empresa de 20 empleados, ¿sí? Pero dentro de esos empleados, ¿sí? Van a elegir a unas personas que van a conformar el comité, ¿sí? Y esas personas se van a encargar de toda la atención del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ellos van a hacer las capacitaciones, ¿sí? Es decir, van a recibir sus capacitaciones, van a conformar las brigadas de atención de emergencias, eh, van a desarrollar los simulacros, van a hacer la evacuación cuando no sean simulacros, sino que sea de verdad, verdad, ¿sí? Se preparan en primeros auxilios, ¿bien? Y ellos son unos personajes que son los que regulan, ¿sí? Finalmente todo lo que sucede con las políticas, el reglamento, ¿sí? Ellos, mejor dicho, son los que gestionan todo ese tema y son los que se capacitan en ese tema. En otras palabras, es la designación de unas personas muy puntuales dentro de la empresa para llevar a cabo todas las labores de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí, sí me hago entender? sí, profe, ya, Ah, gracias. bueno, bueno. Listo. Bueno, muchachos. ¿Qué horas tenemos? 3:23, profe. Ah, bueno, pensé que ya iban a ser las 4, estaba preocupado. Listo. Muchachos, pregunta, ¿cómo se han sentido hasta aquí? Además de los cortes de los momentos donde se entrecorta la voz. Bien, bien, profe. Chévere. Quedémonos así. Bueno, vamos a ver. Yo, profe, una pregunta. Señora. ¿Nos puedes enviar esta presentación, porfa, para guiarnos ahí pues con los conceptos y eso? Ah, bueno, entonces les cuento una cosa. De pronto se me había pasado a decirlo, no sé si lo había dicho ya. Entonces, esta presentación yo la voy a montar en el aula virtual unidad 2. Y debajo de donde quedemos esto, va a aparecer una URL, ¿sí? Esa URL es el link a este video que se está grabando en estos momentos, ¿sí? Entonces voy a montar tanto la presentación como el link de esta grabación, porque todo esto queda grabado y se me sube a YouTube, ¿bien? Es para que lo tengamos en cuenta en un rato luego de finalizar. El Zoom realizó una descarga
y luego de esa descarga pues se procede a montar en YouTube, ¿sí? Y yo les paso el link también para que ustedes tengan acceso a todo lo que hemos dicho en esta grabación, en el caso de que sea necesario. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Más preguntas, más dudas, más Profe, yo tengo una retroalimentación. pregunta, Señor. pero no es acerca de esta clase, entonces no sé si espero a que termine de hablar de esta clase. Ok. Ok. Si quieres te quedas al final. Vale. En otras palabras, no cuelgues. Bueno. Entonces, bueno muchachos, si no tenemos más dudas, pues entonces es hora ya de empezar a aplicar de acuerdo a las definiciones que habíamos tomado de hacer una clase teórico-práctica. Pues hoy fue la parte teórica, la próxima será básicamente una demostración de sus avances. ¿Listo? Entonces esperemos los avances y pues nos veríamos en una próxima sesión. ¿Listo? Gracias Listo, por profe, muchas la respuesta. gracias. Hasta luego, chicos. Chao a todos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Voy a dejar de compartir primero. ¿Ya, profe? Y